Pues seguimos en esta etapa de nuestra serie Sal y Luz. Nos dedicamos a algunos aspectos más prácticos acerca de la evangelización y hemos ya tratado de la evangelización como testificar de Cristo, discipular a nuevos y antiguos en la fe y mantener un estilo de vida eclesial que visualice el cielo, o sea, la comunión. Ahora nos dedicaremos a conocer el aspecto diaconal de la evangelización. Y para nuestra lectura bíblica, Marcos capítulo 6, versículos 34 a 44, que dice: Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Dadle vosotros mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastamos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienes? Preguntó. Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: tenemos 5 y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron a todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. 5,000. Pues hay que reconocer que no es una tarea fácil hablar de la dimensión diaconal de la misión de la Iglesia, puesto que históricamente nos deparamos con innúmeros conflictos alrededor del tema. En cuanto a eso, podemos mencionar lo que se quedó conocido en Estados Unidos y Canadá por el Evangelio social y que tuvo su influencia por casi todo el mundo en el inicio del siglo XX, más o menos. Se trataba básicamente de promover la justicia social por medio de la ética cristiana como forma de crear un ambiente mundial con total influencia del cristianismo y así preparar la humanidad para la venida de Cristo, ¿no? Más tarde, más recientemente, ahí sobre los años 60 y 80, surgió lo que se quedó conocido por la teología de la liberación, que mantuvo fuertes vínculos con los presupuestos marxistas y que propuso que la salvación no es eterna, sino temporal, que el pecado se entiende como injusticia y opresión sobre los más pobres y que la misión cristiana era la de liberar a los oprimidos de esa injusticia. Por estas y otras situaciones es que a muchos cristianos más conservadores en nuestros días se les ponen los pelos en punta cuando oyen la palabra diaconía social o justicia. Pero aparte de esa trágica historia que os acabo de contar, está muy claro que el texto de la multiplicación de los panes y pescados seguramente nos echa luz sobre este aspecto diaconal del evangelismo. Lo vemos sobre todo al observar la dinámica que mantuvo Cristo por un lado, entre la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios a las gentes que iban tras él, y por otro lado, el reparto de los alimentos entre todos los presentes para saciar su hambre física de comida. Ese temor de que la diaconía es alguna especie de marxismo evangélico aún perdura en algunos guetos más fundamentalistas evangélicos, pero en general eso ya se va superando poco a poco, ¿no?
Solo podemos ver, por ejemplo, en la Declaración de Fe de la Asociación Reformada Mundial, aprobada en el año 2011, que afirma claramente que la evangelización es la predicación y el compartir el Evangelio de Jesucristo por medio de hechos como de palabras, las dos cosas, ¿no? Los términos hechos y palabras, por lo tanto, componen juntos la esencia misma de la evangelización y de la misión de la Iglesia. Si por palabras el documento entiende un llamamiento al arrepentimiento y una reconciliación eterna con Dios por medio de Cristo, por hechos se refiere a la compasión en nombre de Cristo en medio a la pobreza, a las enfermedades, a las injusticias y toda forma de miseria humana con las que convivimos cada día, ¿no? Pero la palabra diaconía y sus correlatos como diácono, diaconal, tienen el sentido más fundamental de servicio y de siervo, que se pueden traducir perfectamente por ministerio y ministro. Originalmente se refería al camarero, como en Lucas 17:8, o con el cuidado de Marta por atender bien a los invitados, Lucas 10:40, y el de la suegra de Pedro tras ser sanada por Cristo, Marcos 1:31. Pero más tarde su sentido evolucionó para cualquier forma de servicio al prójimo hecho en genuino amor cristiano. Por ejemplo, lo vemos en 1 Corintios 16:15, también Apocalipsis 2:19. Y así vemos que Jesús comprende bajo el término diaconía muchas actividades diferentes, tales como dar de comer y beber, dar cobijo, proporcionar ropa, visitar a los enfermos y presos, ¿no? El término llega a tener el sentido pleno de amor cristiano activo al prójimo y como tal es una marca del verdadero discipulado de Jesús. Por lo que el cristiano hace incluso al más pequeño de su semejante, pues lo hace al Señor mismo. Está claro que diaconía es una de las palabras que presuponen que tú, pero no un tú hacia el cual puedo ordenar mi relación como me parezca, sino un tú bajo el cual me coloco como un diácono, como alguien que está para servir y no para ser servido. Presuponen un tú y no únicamente un yo. De esa forma, aprendemos con Cristo que el concepto, el ejemplo y la práctica cristiana de la diaconía y del servicio se establecen como un principio de relacionamiento, de comunión y de ministerio entre todos nosotros, donde la palabra anunciada se le da expresión concreta en la manera como nos servimos y juntos cómo servimos a los demás. Así pues, podemos hablar de la misión y de la evangelización desde la unidad existente entre la proclamación verbal del Evangelio y su necesaria dimensión de solidaridad con las más diferentes formas de sufrimientos humanos. Cualquiera de las dos tratadas sin la debida relación con la otra torna vacía y sin sentido la idea y la práctica de evangelización. Necesitamos las dos, palabra y acción, o predicación y diaconía. Y no únicamente el texto de la multiplicación de los panes y pescados, sino que en todos los evangelios vemos cómo se marca la misión de Cristo con diversos relatos de su solidaridad con los que sufren, señalando de esa manera la presencia del reino eterno y salvador de Dios en el mundo. El sufrimiento humano en sus variadas formas siempre tocó profundamente la vida de Jesús. Siempre lo motivó a hacer algo que aliviase el ser humano y anunciase la llegada de la redención divina. Lo podemos ver inicialmente, por ejemplo, por el hecho mismo de Cristo haber venido al mundo y muerto nuestra muerte para traernos su vida.
En otras palabras, el evento conocido por la encarnación, muerte, resurrección ha sido la manifestación más grande de solidaridad con el sufrimiento humano que podemos encontrar en la vida de Jesús y que nos sirve de modelo para la evangelización. En el texto de la multiplicación de los panes y pescados vemos cómo la fe que Cristo nos propone es una fe en servicio y no una fe meramente contemplativa o hedonista. Cristo relaciona la fe salvadora con la necesidad de repartir alimentos hasta que todos queden satisfechos. Cristo nos muestra aquí que el camino que va de la realidad inicial del hambre a la realidad final de quedar satisfecho, hay una dinámica en ese camino de fe intensa y comprometida con el reino de Dios. Y por tanto no podemos ver el proceso de matar el hambre como mera filantropía o solidaridad humana, sino más bien como un proceso de fe genuina en Jesucristo, que nos mueve concretamente hacia el otro. Así, con los ojos puestos en el texto, podemos perfeccionar nuestra práctica de evangelización y diaconía con algunos datos. Vamos a ellos. Primer dato, la evangelización es una oportunidad de servicio. Si nos fijamos bien, los evangelios nos cuentan acerca de 2 multiplicaciones de panes y pescados distintas. En Marcos 8, versículo 1, tenemos la narración de la segunda multiplicación. De nuevo, dice el texto, de nuevo, mucha gente se reunió con Cristo y como no tenían nada que comer, ¿no? Bueno, ambas narrativas, de la primera y de la segunda multiplicación, se parecen muchísimo, Es como si quisiese mostrarnos que lo que no hemos aprendido de la primera, lo tendremos que aprender sí o sí de la segunda. Que el anuncio verbal de la palabra siempre viene acompañado por el servicio misericordioso y diaconal que señala físicamente la salvación proclamada verbalmente. Cristo no nos deja sin nuevas oportunidades para servirlo, sirviendo a los demás. El de nuevo de la segunda multiplicación, esa expresión que aparece, ¿no? En Marcos 8:1, el de nuevo en la segunda multiplicación nos lo muestra claramente y nos indica que la primera multiplicación ya tenía ese carácter de ofrecernos la oportunidad para el servicio práctico. Y esto es parte de la evangelización. Siempre estamos llamados a evangelizar y a servir a los demás en sus necesidades como demostración del interés y del amor de Dios por nosotros. También es verdad que con frecuencia perdemos algunas buenas oportunidades de anunciar y servir, pero la vocación y la oportunidad la tenemos permanentemente. Un segundo dato, número 2, la evangelización es una acción interior y exterior. Versículo 34, en ese versículo leemos que Jesús vio tanta gente y tuvo compasión de ellos. Si sumamos aquí las palabras gente y compasión, obtendremos el más puro y genuino amor de Dios, ¿no? Gente y compasión. Esta no es la única vez que los evangelios hablan del sentimiento de compasión de Cristo, un sentimiento que lo movía siempre a la acción, al servicio, a la oración, a la palabra, a la proclamación y a la diaconía. Es como si a Cristo no le diese vergüenza el demostrar que se compadecía de personas en sus más variados sufrimientos. Demostrar compasión y actuar con misericordia, al contrario de mantenerse una cara y un corazón insensibles, pues es parte de la naturaleza misma de Dios, pues Dios es amor. Hablamos del amor de Jesucristo, de una clase de amor que por ser infinito y divino siempre ultrapasa nuestras perspectivas acerca de lo que es el amor y de cómo lo vivimos y de cómo lo demostramos. Anunciar y servir o predicar y aliviar el sufrimiento de los demás torna la evangelización
una de las formas más concretas de expresión del amor de Cristo por todos nosotros. Por tanto, es una acción interior y exterior a la vez. Es un sentimiento que se transforma en actitudes concretas, anuncio y servicio, y así abre los ojos de los individuos para la realidad del amor divino. Vamos al tercer dato. La evangelización es un mandato diaconal. Al hacerse tarde y sabiendo que no había comida suficiente, la solución de los discípulos fue tomar la delantera y decirle a Cristo que despidiese a la gente y que se buscaran la vida. Sin embargo, hay una especie de mandato en el versículo 37 que revoluciona con las soluciones humanas, ¿no? Que causa un desequilibrio, ¿no? Una implosión dentro de las soluciones humanas, en contra de todas las probabilidades y en contra del sentido común. Cristo les ordena: dadle vosotros mismos de comer. Dadle vosotros mismos de comer. Curiosa orden dada por Cristo. La evangelización diaconal aquí parece no tener sentido por la respuesta que le dieron a Cristo. Le dijeron: Señor, pero esto costaría casi un año de trabajo en dinero, ¿no? El sueldo de casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? No es que no tenían el dinero, es que no creía que estaba justificado gastar tanto dinero para alimentar a esta gente. Sería un dinero que no traería beneficio alguno, mala inversión en el campo misionero. No hay resultados numéricos a corto plazo. Además, al objetar a Jesús, versículo 37, ¿no? Ojo con la palabra objetar a Jesús, como si él no tuviese la correcta visión financiera del mundo y no supiese nada de las inversiones en los negocios, demuestran, esa palabra objetar, demuestra que aún hoy necesitamos repensar detenidamente en nuestra acción misionera y evangelizadora cómo invertimos nuestros recursos. De hecho, invertir en el reino de Dios no parece ser una buena inversión a los ojos del mundo. Es dinero tirado a la basura, ¿no? Y frecuentemente actuamos conforme a los principios humanos y no en conformidad al mandato que tiene el reinado de Dios en nuestras vidas y por todo el mundo. La proposición de los discípulos entonces no era coherente con las enseñanzas verbales y diaconales de Cristo. No pensaban con la mente y con el corazón de Cristo. Sin embargo, este mandato de darle vosotros mismos de comer no parece que se haya caducado con el tiempo o con el cambio de cultura por la que pasó la humanidad. Más bien, creo que sigue en vigor. Anunciar y servir es parte de nuestra práctica de evangelización. Eso no cambia nunca. Somos llamados a obedecer y a actuar conforme el mandato evangelizador que nos da nuestro Señor. Cuarto dato: la evangelización es definir los recursos disponibles. Claro está que algo de dinero para comprar pan sí que tenían ahorrado, al menos el sueldo de un año, y no parece poco, ¿no? Pero Cristo va más allá de los recursos monetarios contabilizables y nos muestra que muchas veces Dios se mueve por otras dimensiones de los recursos. Los recursos no tienen solo la dimensión monedita o el saldo en la cuenta del banco. Hay otras dimensiones bíblicas, divinas, que tienen los recursos. La pregunta, ¿cuántos panes tenéis?, va más allá de todo el dinero ahorrado por los discípulos y se refiere a lo que tenemos cada uno de nosotros en las manos ahora. ¿Qué tienes en tus manos ahora, en este momento? En aquel momento no tenían mucho.
5 panes, 2 pescados. Era insuficiente para alimentar a 5.000 personas y eso todos lo sabían. Era el dato más concreto del mundo de los negocios con el que debían trabajar y deducir, incluso y decidir luego. Pero lo que Cristo nos quiere enseñar es que algo en las manos tenemos todos. Algo en las manos tenemos todos, aunque humanamente lo consideremos insuficiente. Eso es otra historia. Pero sí que tenemos algo en las manos, ¿no? Que lo consideramos insuficiente y por tanto no lo aportamos o que lo guardamos para nuestras necesidades personales, es una actitud. Pero ha sido del poco y del insuficiente que Cristo actuó de forma sobrenatural. Y eso a veces no nos toca la vena económica cristiana. De la insuficiencia recolectaron luego 12 canastas de sobras de pan y pescado. Cristo actuó desde los recursos disponibles, pero claramente definidos. 5 panes y 2 pescados. Cristo actúa desde las posibilidades que desechamos muchas veces. Cristo actúa cuando comprendemos que lo que consideramos poco para compartir es la materia prima de su obra, de la diaconía y de la evangelización. Quinto dato, la evangelización diaconal se apoya en la gracia de Dios. Al tomar los panes y los pecados, Cristo, versículo 41, mirando al cielo, los bendijo. En la narración de la segunda multiplicación dice que dio gracias, capítulo 8, 6 y 7, dio gracias. La acción de Cristo ha sido fundamentada en la gracia de Dios y eso significa que aunque seamos humanos y actuemos desde criterios personales, la necesidad de basar toda nuestra vida, acciones e intenciones en la gracia de Dios es imprescindible en nuestro camino como súbditos del reino de Dios en el mundo. Depender y apoyarnos sobre la gracia de Cristo es también un aprendizaje constante que nos lleva siempre de vuelta al reconocimiento de la falencia generada por nuestra autosuficiencia. La gracia de Cristo es el fundamento de su evangelio redentor y por supuesto de nuestro ministerio diaconal como expresión de su amor. Por tanto, la gracia de Cristo es lo que le da sentido y guía a toda la obra de evangelización por nuestra parte. Sexto dato. La evangelización diaconal es una acción realizada desde la iglesia. Fueron los discípulos quienes tuvieron que poner manos a la obra. Organizaron a toda la gente en grupos de 100 y 50. Los sentaron en el césped. Repartieron la comida. Recogieron las sobras. En todo ese proceso de fe, el ministerio y el servicio han sido duros. Muy duros. Hubo mucho trabajo. Nuestra parte en el camino del reino de Dios en el mundo es algo concreto, intransferible. Es nuestra responsabilidad como pueblo redimido de Cristo. La acción de los discípulos ha sido dirigida hacia las personas y no a sí mismos. No se trató de una misión hacia sí mismos, de ellos para ellos. Era diaconal, era servicial hacia los demás. Y eso supone sacrificios diversos, supone abrir mano de derechos personales, aunque sea por un tiempo, supone perdón y rectificación. Concluimos. La evangelización es testificar, es discipular, es comulgar y también es diaconía, es diaconal, servicial, de alivio del sufrimiento físico, emocional, financiero, de salud, etc. Pero siempre como una forma de demostrar el amor redentor de Dios por todos nosotros. En conclusión, podemos decir que la diaconía es uno de los elementos que componen la naturaleza misionera del pueblo de Cristo en el mundo.
Con eso en mente debemos estar atentos a las necesidades los unos de los otros, de los que aún no conocen el amor de Cristo también. Debemos redimensionar nuestros conceptos respecto al uso de los bienes, recursos, dinero y talentos, consagrándolo todo al servicio a Dios y consagrándolo todo a la evangelización. Que el Señor nos ayude a comprender esa dimensión tan bonita y necesaria de la evangelización que es la diaconía. Hasta la próxima.